El mensaje que vamos a ver el día de hoy tiene un poco que ver con lo que vimos la semana pasada en el Congreso de Saltillo, en el Congreso de Hombres. Sí, pues a ver si con esa. Yo creo que sí. Si luego no se ven bien las laminitas, ya me ayudas con la otra. Entonces, este mensaje es algo de lo que vimos la semana pasada en el Congreso allá en Saltillo, en donde fuimos 4 hombres valientes, con fe, con tiempo, que nos hicimos ahí el espacio para poder ir para allá. Y yo te invito a que siempre que tengas oportunidad, asistas a estos congresos. De estos congresos hay 4 congresos en el año en Saltillo. Uno es para familias y liderazgo, otro es el de jóvenes, otro es el de hombres y otro es el de mujeres. Yo siento que ese tiempo es un tiempo de bendición, ¿sí? ¿Por qué? Porque te vas, o sea, de la ciudad, vas a otro lugar, aprendes, estás fuera de los problemas del trabajo, a lo mejor de los pendientes de la familia, de las escuelas y demás. Entonces es un tiempo de mucha bendición. Yo te animo a que tú te inscribas, a que tú hagas todo lo posible por ir. Y estaba yo haciendo con Manu las cuentas y nos gastamos en este congreso de hombres el equivalente a 123 pesos a la semana. 123 pesos a la semana, lo cual realmente no es mucho. Y creo yo que la gran mayoría de los que estamos aquí podemos hacer ese esfuerzo de decir, esta semana no voy a comprar mis 2 cocotas, que además de que no me hacen nada bien, y entonces esos 140 pesos de mis 2 cocotas, pues voy y los guardo en un apartado, en un sobrecito, en la cuenta, en el banco, en un cachito ahí que le puedas apartar, y entonces tú puedes irte a este congreso y regresar completamente renovado. Amén. Entonces, si tienen oportunidad, yo los animo a que realmente le echemos ganas para irnos, ¿no? El próximo congreso que sigue es el de mujeres, es del 21 al 24 de octubre. Ya compramos algunos boletos de avión, algunas entradas al congreso. Entonces, si tú quieres más información, te puedes acercar conmigo y ya cualquier cosa ahí lo vamos viendo, ¿ok? Entonces tenemos 3 meses para que si a lo mejor tú no has apartado el dinero, pues podamos hacer los ajustes para invertir en ese viaje, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a comenzar. El mensaje del día de hoy se llama personas de bajo mantenimiento, ¿ok? Personas de bajo mantenimiento. Entonces, ¿qué es una persona de bajo mantenimiento? Una persona de bajo mantenimiento es aquella que no demanda mucho de las demás personas. Haz de cuenta que es, bueno, ahí no se alcanza a percibir muy bien, creo que sí, es un auto, ¿no? Como si fuéramos un auto, ¿sí? La gran mayoría de nosotros hemos tenido o conocemos a alguien que ha tenido un automóvil que se la pasa en el taller, ¿sí o no? Todos o hemos tenido o conocemos a alguien que tiene un coche y que en lugar de ser una bendición, es una bronca, ¿no? Porque se la pasa, allá están, levantan una mano por allá, otra por acá. No veo a Paola, que creo que está en esa situación. Espero que lo esté viendo por coches nuevos para todos aquellos que necesitan un coche con bajo mantenimiento. Entonces, todos hemos tenido un coche así o conocemos a alguien, ¿sí? Entonces, realmente es terrible ese caso, porque en vez de ser algo que nos beneficia, pues se convierte en un problema, ¿no? Porque además de todo el tiempo, terminas gastando más, cada reparación cuesta una lana. Entonces, en lugar de ser una bendición, se convierte en un problema y no cumple con su función. Entonces, debemos de aprender a ser como esos coches de bajo mantenimiento, porque por otro lado existen los vehículos que son de muy bajo mantenimiento. Yo no sé si tú te acuerdes, nosotros nunca tuvimos un bochito, pero decían que los bochitos solo había que echarles gasolina, ¿no? Y pura gasolina, y si se descomponía,
una corcholata, un bote de frutzi, lo arreglabas y vámonos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un cochecito así, un i10, y es una maravilla ese coche. Ese coche literalmente solo hay que echarle gasolina y sus mantenimientos que le toquen cada 10, 15 mil kilómetros y no te va a dar lata de nada más. Tenemos 12 años con él, tiene más de 300,000 kilómetros y sigue dando batalla, ¿no? Entonces, realmente todos queremos un coche así, todos quisiéramos que así fueran todos los automóviles. Entonces, de la misma manera, tú y yo debemos de aprender a ser personas de bajo mantenimiento. Es decir, personas que no requieren de mucho tiempo, dinero ni esfuerzo de las demás personas, ¿sí? ¿Quién aquí quiere una esposa de bajo mantenimiento? ¿No? ¿Quién quiere hijos de bajo mantenimiento que no necesiten el iPad, que no necesiten la computadora, la suscripción a no sé qué, a Spotify, a los videojuegos? O sea, esposas que no necesiten 30 pares de zapatos. O sea, todos queremos gente que nos rodee, así que sean de bajo mantenimiento. Incluso en el trabajo tú y yo debemos de ser personas que deben hacer bien las cosas a la primera, personas proactivas, que saben tomar decisiones correctas o no, y no debemos de ser de las personas, si mi jefe no me dice, no hago nada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no avanza ese pedacito, ese engrane, no avanza hasta que llegue el engrane más grande y le empiece a girar. Entonces, debemos de aprender en todas las áreas de nuestra vida a ser personas de bajo mantenimiento. A mí en el trabajo, la verdad es que muy rara vez le hablo a mi jefe para consultar algo, ¿no? Yo tomo las decisiones como encargado del área, las decisiones que creo que se deben de tomar, siempre pensando en el beneficio tanto de la empresa como de los empleados. Y entonces yo creo que eso nos ha funcionado para que ellos estén tranquilos y digan, no, pues esa área, la bodega de Quintana Roo, pues no necesita mayor mantenimiento, ¿no? Cuando llega a haber alguna situación ya más complicada en donde tienen que tomar decisiones ellos, pues ahí sí les hablo y entonces se resuelve de otra manera. Pero entonces tú a lo mejor ahorita estás pensando, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? ¿No? Si a lo mejor no me hace mucho sentido, porque estos ejemplos que estamos dando o que estamos viendo se refieren a la parte material o natural de nuestra vida. Pero de la misma manera, nuestra vida espiritual debemos de ser personas de bajo mantenimiento. Si nos vamos a la palabra de Dios, ahí en 1 de Samuel 30, del 1 al 6, dice así: 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siclag. Habían destruido Siclag y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Las 2 esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en un gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor, su Dios. Pero David encontró fuerzas en el Señor, su Dios. Y entonces yo te platico acá un poquito de la historia. David se había separado de Saúl porque Saúl lo andaba persiguiendo y quería ahí echar bronca porque la gente quería más a David que a Saúl. Y entonces él se autoexilia y se va a esta ciudad que dice ahí, que es Siclag. ¿Ok? Entonces él se va a formar parte de otro reino, y ese otro reino ahora le tocaba pelear con Saúl y su gente. Entonces, ya que iban a pelear, el nuevo rey de David, como que dice, no, pues es que no puedo confiar en que realmente vaya a pelear contra él y a la mera hora pues se me voltee y entonces me echen montón y nos ganen. Entonces decide mandar a David y a toda su gente, a toda su tropa, a su casa. Les dice, no, ustedes no pueden pelear esta batalla,
los queremos, confiamos en ustedes, pero los demás reyes no, entonces regrésense a Ziklag. Y entonces pues ya va David y su gente, ya van acá bien cabizbajos. Pues imagínate, en aquellos tiempos ir a pelear, ir a defender a la familia, al territorio, al rey, era el mayor honor que existía, era lo mejor que les podía pasar. Y entonces, que llegues tú ya listo para la batalla y te dice, no, ¿sabes qué? Esta batalla no te toca, regrésate a la ciudad y quédate ahí con tu familia y nosotros nos encargamos de lo demás. Entonces van de regreso, van cabizbajos, llegan a su ciudad y en su ciudad ¿qué encuentran? Nada. ¿Por qué nada? Porque llegaron otros de otro territorio y se llevaron todo lo que había, esposas, hijos, no sé si haya habido algún otro hombre por ahí, ancianos, o sea, todo se lo llevaron y destruyeron la ciudad. Entonces, te puedes imaginar que David estaba pasando un muy mal día. Y por si fuera poco, aquí nos dice que comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. No sé yo que tú te imagines cuando hoy en día hablamos de apedrearlo, pues decimos, ay, agarrarle unas pedraditas y ya hay que luego que se limpie los moretones. En esos tiempos, apedrearlo era agarrarlo a pedradas hasta matarlo, ¿ok? Entonces, ahí nos está diciendo que estaban comenzando a hablar de matar a David, ¿sí? Ya cambia un poquito, ya se torna un poco más complejo. Entonces, cuando los soldados de David vieron que había perdido a su familia, se comenzaron a rebelar. Y en vez de ver cómo rescatar a la familia que se habían llevado el otro pueblo, buscaron a quién culpar. Y pues ¿a quién culparon? Pues a David. Entonces, David, en vez de buscar a quién culpar, dice que hizo lo siguiente: encontró fuerzas en el Señor, su Dios. Imagínate esto. Él traía o andaba seguramente en el peor día de su vida, ¿sí? Sus amigos están hablando de apedrearlo, pero aún así pudo cobrar ánimo en ese día tan oscuro. Estoy seguro que todos los aquí presentes hemos pasado por un día oscuro, ¿sí o no? Si tu vida no tuviera días oscuros, fuera color de rosa, fuera increíble y muy hermosa, no estarías aquí, déjame te lo digo. Porque todos llegamos aquí porque hemos pasado por días oscuros, porque hemos pasado por días problemáticos, porque hemos pasado por días en que a lo mejor perdiste a alguien que amabas, ¿sí? O tal vez la persona con la que creías que te ibas a casar y ya tenías todo el cuento y toda la película feliz en mente, te dice, no, ¿sabes qué? Siempre no te amo. Entonces, a lo mejor tú pasaste por un día oscuro en donde tu negocio, al cual le invertiste tiempo, dinero, esfuerzo, estuviste trabajando en él varios años, ya no funcionó, ya no prosperó y quebró. Tal vez tú estás pasando o has pasado por un día en donde estás yendo al trabajo, estás cumpliendo con lo que tienes que hacer, pero te has dado cuenta en que tu trabajo se ha convertido en algo monótono, en algo aburrido, en algo que no tiene propósito. Todos hemos pasado por días así, pero lo importante es que aún en ese día tú y yo tengamos la capacidad de no depender de nadie más que de Dios, para tener ánimo, para estar contentos, para estar gozosos. Que no dependamos de ningún otro ser humano para ser feliz en esos días, para salir adelante. Que no dependa yo ni de mis amigos, ni de mis padres, ni de mis hijos, ni de mi esposo, de mi esposa. O sea, que no dependa yo ni de mis pastores, ni de mis líderes. O sea, que no dependa yo absolutamente de nadie más que de Dios. Y entonces ahí es cuando me voy a poder convertir en una persona de bajo mantenimiento. ¿Ok? ¿Queremos aprender a ser personas de bajo mantenimiento? ¿Sí? Yo creo que es algo que nos va a ayudar mucho en la vida, el no estar dependiendo de que alguien más haga algo para que yo obtenga mi bendición. ¿Ok? Por eso es la importancia de este mensaje y aprender a ser personas así. Así es que hoy vamos a irnos rápido, vamos a ver solamente 3 puntos que nos van a ayudar a ser cristianos de bajo mantenimiento. Y el primer punto dice así: ten tu propia relación
con Dios. El primer punto para ser una persona de bajo mantenimiento es ten tu propia relación con Dios. Y vamos a ver Apocalipsis 3:20. Dice así: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos. ¿Cómo qué? Como amigos, ¿sí? Entonces, aquí acuérdate que la iglesia de la Odisea, que es a quien está dirigido este mensaje, en ese tiempo era rica y autosuficiente. Entonces ella creía o se sentía satisfecha con lo que había logrado y creía que no necesitaba de Dios. Pero no contaba entonces con que sin la presencia de Cristo no iba a poder conseguir nada más. Así a veces estamos tú y yo sin la presencia de Dios, sin la presencia de Cristo, y necesitamos tener nuestra propia conexión con el Espíritu Santo. Cuando tenemos nuestra propia relación con Dios y con el Espíritu Santo, dejamos de depender de los demás para que las cosas sucedan. Escúchame bien, cuando tenemos nuestra propia relación con Dios y con el Espíritu Santo, dejamos de depender de los demás para que las cosas sucedan. ¿Quién quiere que las cosas buenas o las bendiciones que Dios tiene para su vida sucedan? Yo quiero que suceda todo lo que Dios ha hablado a mi vida y estoy seguro que hay cosas que aún no ha hablado, que va a hablar y que quiero que sucedan, pero para eso debemos de dejar de depender de los demás. Debemos de dejar de depender de que los pastores oren por nosotros, que el líder de nuestro grupo de conexión nos diga qué debemos de hacer, que nuestra esposa ore por nuestros hijos y que nos diga en qué escuela debemos de meter a nuestros hijos, o que nos diga cómo tomar las decisiones del día a día, qué trabajo tomar. O sea, una cosa es pedir un consejo, pero otra es que hay personas que desafortunadamente, en lugar de convertirse en cristocéntricas, que es tener a Cristo en el centro, se han convertido en pastorcéntricas. ¿Ok? Y que entonces tienen cualquier problema. No arrancó el coche en la mañana, ¿no? ¿A quién le hablo? Al pastor. Oiga, pastor, es que no arrancó mi coche hoy en la mañana. Mecánico no soy, ¿no? Entonces, pues no sé, pues háblele a un mecánico, tómese un taxi, llegue a tiempo a trabajar, lleve a los niños a la escuela. O sea, sin depender todo el tiempo de algo más, ¿no? Porque hay gente que ya no hace nada hasta que el pastor le dice qué hace, ¿no? Nos ha tocado ver incluso cómo les preguntaron: oiga, pastora, es que estoy viendo si me caso con esta persona o no. No, pues imagínate, esa es la segunda decisión más importante de tu vida y quieres que yo te diga si te casas o no te casas. Y luego, si no salen bien las cosas, ¿de quién fue culpa? Pues del pastor, ¿no? De la pastora. Ellos me dijeron que sí me casara. No, es que me salió flojo, me salió mujeriego, pero pues es que el pastor me dijo que sí me casara. No, entonces debemos de dejar de pensar en ese tipo de cosas, o como que ellos tienen todas las soluciones a nuestra vida. La solución a tu vida está, no traigo la mía, pero en ese librito que trae ahí la pastora, ¿no? Ahí están las soluciones y las respuestas a toda tu vida. Si quieres un consejo, una dirección, saber más por dónde ir, por dónde no ir, entonces puedes acercarte, pero eso es muy diferente a que me digan qué hacer. Tú y yo debemos de estar cenando, como decía el versículo anterior, debemos de estar cenando justo con Jesús como amigos. Cuando tú estás con un amigo cenando y estás, oye, es que hace un montón que no nos vemos, vamos a vernos, sí, y te vas a cenar con él, con ella. Si estás casado, se van a ver en parejas, y entonces estás ahí platicando. ¿Cómo transcurre la plática? Pues normal, ¿no? Coloquial. Es que he tenido esta bronca y ahora esto y ahora acá, y estoy viendo si tomo esta decisión o esta otra. Pero entonces imagínate que en lugar de que estés platicando de esa manera con un amigo que a lo mejor no tiene los fundamentos o los valores correctos,
estás platicando con Jesús y le estás diciendo: Jesús, la verdad, hoy me siento así, hoy me duele aquí, esta persona que me traicionó, esta persona que hizo, o yo no me he comportado a la altura, tú dime qué hago, tengo estas 3 opciones, tengo estas 3 propuestas de trabajo, ¿qué es lo que hago? Y entonces Jesús, ¿qué te va a decir? Lo que es mejor para tu vida. Y entonces ahí tú lo que haces es agarrar la fe y decir: bueno, pues yo tenía estas 3 opciones de hombres guapos con los cuales me iba a casar, pero pues Jesús dice que el que está menos guapetón es el bueno, porque es con el que voy a hacer un buen equipo, es con el que voy a poder cumplir mi propósito, su propósito, y que en lugar de sumar o restar, nos vamos a multiplicar. Y entonces ahí agarras la fe y empiezas a caminar con eso. Entonces debemos de estar sentados platicando de las situaciones que nos abruman o decisiones que debemos de tomar y dejarnos aconsejar por Dios. ¿Ok? La idea principal, o sea, hay varias cosas que suceden aquí en este lugar, en este edificio, ¿no? Que no es la iglesia, porque la iglesia somos tú y yo y nosotros y todos en comunión, eso es la iglesia. Pero la idea principal de estas reuniones que se hacen en este edificio, y a lo mejor si tú asistes entre semana a alguna reunión o un grupo de conexión en casa, la idea principal es que nos convirtamos en personas equipadas. Tú y yo debemos de convertirnos en personas equipadas, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Ahorita que te digo, cuando uno anda viendo así como de: ¿qué será lo que Dios me quiere decir? Dios nos habla de cualquier forma, ¿no? Entonces, ahorita que fuimos al Congreso de Hombres la semana pasada, yo conozco a algunas personas de la iglesia de Cancún que ahí siguen, y bueno, me tocó sentarme al lado de un señor que yo conocía de allá de Cancún, y empezamos ahí a platicar y fue muy ameno. Yo creo que la señorita que iba al lado de nosotros nos terminó odiando porque estuvimos 2 horas y cuarto sin parar de hablar, cosa que a mí generalmente no me sucede, pero así nos venimos todo el tiempo platicando. Y una de las cosas que me contaba, ahora sus hijos han de tener como unos 22 y 26, más o menos, tiene 2 hijos. Y entonces me decía que su esposa hace un tiempo, porque ya uno de ellos está trabajando en Los Cabos, otro de ellos está trabajando en Houston, y entonces pues ya están tomando sus propios caminos, ¿no? Pero lo que me decía es que su esposa había tenido un sueño en donde los veía a los 2 caminando, y ya los veía de espaldas, y los veía que cada uno llevaba su backpack, ¿sí? Traían su mochila. Y entonces con ese sueño lo que Dios les estaba diciendo es que ellos 2 ya estaban equipados. Ellos 2 ya estaban listos para vivir sus propias batallas, sus propias decisiones, sus propias vidas. Entonces tú y yo debemos de estar aprendiendo cada domingo o en cada reunión para ir equipándonos y para ir echando a nuestra mochila, no una mochila que nos va a traer peso o carga, sino una mochila que nos va a ayudar a sortear las dificultades de la vida. Esa mochila es el equipamiento que ellos ya les habían dado a sus hijos, y a partir de ahora ellos ya iban a ser los responsables de tomar su propia fe, su propio camino, sus propias decisiones, y entonces en el camino pues seguir aprendiendo. El problema es que muchas veces creemos que estas reuniones de domingo están hechas solamente para que vengan, y así como lo que platicábamos al principio de los carros, ¿no? Que vengamos, nos echen gasolina, y esa es mi gasolina para del lunes al otro sábado, ¿no? Y por ahí del miércoles la gasolina ya anda hasta abajo, ¿no? Y ya no puedes más, y entonces a lo mejor dices: bueno, me voy a mi reunión que es el jueves, y el jueves le echas otra poquita de gasolina y alcanzas a llegar al siguiente domingo. Entonces, en realidad, esas reuniones no están hechos para que solo vengas por tu dosis o tu equipamiento de esta semana, sino para darte las herramientas para la vida. Si tú llegas cada domingo aquí
o te conectas en línea o vas a tu grupo de conexión entre semana y tomas como que cada enseñanza son herramientas para la vida, para que te conviertas en una persona de bajo mantenimiento. Yo quiero que veamos esta lámina que dice así: tú y yo no podemos, la número 5 dice así: tú y yo no podemos seguir viviendo de las oraciones de alguien más. Tú y yo no podemos seguir viviendo de las oraciones de alguien más. Yo me acuerdo cuando llegué a los pies de Cristo y estaba yo en comunidad, mi familia llevaba muchos años de asistir, de ser cristianos, de compartir el mensaje y demás. Y entonces yo llegué allá en Cancún, me presenté con el pastor Víctor y me acuerdo que me dijo algo así como que si tenía tiempo de conocer a Jesús o que si tenía tiempo de ser cristiano. Y me acuerdo perfecto de la respuesta que le dije: no, yo no, pero mi familia sí, ¿no? Y entonces esa fue como mi credencial de presentación. Y pues está padre, pero que tu familia sea seguidora de Cristo no te sirve realmente de nada, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a estar viviendo o dependiendo de las oraciones de alguien más, de lo que alguien más le diga para tu vida. Entonces, tú y yo debemos de crear nuestra propia fe, nuestra propia relación con Dios para que no sigamos viviendo de las oraciones de alguien más. Yo sé que mucho de lo que Dios nos ha permitido tener como familia, a mí y a mis hermanos, es parte de las oraciones de mi madre, ¿sí? Pero además de eso, tenemos que tener nuestras propias oraciones. Y yo sé que mi mamá sigue orando por nosotros hoy a sus, no voy a decir, luego me va a regañar que por qué dije su edad, a sus arriba de 60 y algo, sigue orando por nosotros y está bien, pero no podemos depender nosotros solamente de eso. Si no podemos estar agarrados de la fe de más. Y aquí va mi mamá o mis hermanos, mis amigos, mis pastores con una fe hasta arriba y entonces yo quiero ahí agarrarme y me pesco de la fe de ellos. No, yo tengo que caminar con mi propia fe. La presencia de Dios va a cambiar tu perspectiva, cambia tu día, cambia hasta tu cara. A mí me falta más la presencia de Dios para que cambie mi cara. Que yo sé que a lo mejor tú dices, no, es que este cuate es bien serio y el problema es que siempre estoy pensando en muchas cosas, pero de vez en cuando, si logras traspasar y dejar de ver mi cara de persona seria, podemos llegar a ser buenos amigos, podemos llegar a algo más, ¿no? Entonces necesitamos más la presencia de Dios, incluso para que nuestra cara cambie. No esperes o no esperemos a que alguien venga a apapacharnos, a decir qué hacer, a darte un consejo. Tú encuéntrate con Cristo y que sea Él el que te aconseje, que sea Él el que te consuele, que sea Él el que te guíe, que no dependas de los pastores, de un líder, de un amigo, porque esas personas, además de que van a fallar, además de que no lo saben todo, pues tienen sus propios problemas, ¿no? Y entonces, pues muchas veces te van a dar una respuesta, a lo mejor pensando en su propio problema que tienen que resolver, y entonces llegas tú y no, es que mira esto y el otro, y entonces no va a ser lo más indicado. Por eso es importante que tú te sientes a la mesa con Cristo, ¿sí? No sé si has visto por ahí, dentro de una semana más o menos, la pastora tiene un evento que está realizando. Es un como cursito para una plática para viudas, ¿sí? Para personas que han perdido a su esposo, a su esposa, que han perdido un sueño, que han perdido algo que amaban. ¿Y por qué lo tuvo que hacer? Porque mucha gente le pregunta, oye, ¿cómo le haces? ¿No? Si acabas de perder a tu esposo hace unos meses, ¿no?
¿Cómo le haces para seguir trabajando, para tener tus clases, para compartir, para recibir, para dar consejo, para estar aquí compartiendo los domingos? ¿Cómo le haces? Y yo te doy la respuesta. Solo así, teniendo tu propia relación con Cristo. Es lo mismo que me tocó a mí ver con mi mamá. Mi mamá quedó viuda con 4 hijos cuando era joven y éramos nosotros niños muy chiquitos. Y entonces ella tuvo que agarrarse ¿de quién? De Jesús. No tuvo de otra. No había manera de agarrarse de nadie más que de Jesús. Imagínate que ellas dependieran de que nosotros las animáramos, o que nosotros las reconfortáramos, de que nosotros viéramos por ellas. Muy probablemente estarían tiradas en la lona, ¿sí? Muy probablemente estarían en la depresión, en la tristeza. ¿Por qué? Porque no, sí, a lo mejor no llegaría el hermano o la hermanita muy sabia. No, está bien estar triste, pastora. Usted viva su duelo. Un duelo, dicen que mínimo es 1 año para estar muy mal. Imagínate qué consejos serían esos. Muy probablemente estarían tirados en la lona, pero no fue así. Sacaron adelante a su familia, están sacando adelante a su iglesia y van a rendir buenas cuentas cuando sean llamadas a la presencia de Dios. Van a rendir buenas cuentas cuando sean llamadas a la presencia de Dios, que estoy seguro que son las mismas cuentas que tú quieres entregar. Yo lo que más deseo es cuando llegue allá arriba, que el Señor me diga, bien, hiciste lo que pudiste, hiciste lo que estuvo en tus manos, usaste tus talentos, dejaste una buena cultura en tus hijas, les enseñaste a conocerme. Eso es lo que yo quiero que Dios me diga cuando llegue allá arriba. Entonces, no te esperes. Esta laminita dice así: no te esperes a comenzar a tener una relación con Dios después de vivir una situación muy difícil. No te esperes. Si hoy estás bien, más o menos bien, mal, medio mal, cabizbajo, sin importar cómo estés el día de hoy, comienza a tener tu relación con Cristo, en donde se sientan a la mesa y entonces Él te va diciendo qué hacer. No te esperes a tener un problema, a tener una enfermedad. No te esperes a que un familiar cercano le digan que no va a pasar de un mes. No te esperes a perder ese trabajo, ese negocio. O sea, no nos esperemos a estar en el hoyo para realmente comenzar a buscar de Dios. Entonces, ese fue el primer consejo, que es: ten tu propia relación con Cristo. El segundo dice: háblate a ti mismo. El segundo consejo que vamos a ver hoy para ser cristianos de bajo mantenimiento dice así: háblate a ti mismo. Recuerda lo que Dios dice de ti o lo que Dios te ha dicho a ti directamente. A veces es necesario sacar eso de ahí, de la memoria, de donde está, en donde a lo mejor tú ya ni siquiera te acuerdas. De ahí lo sacas y dices: recuerda lo que Dios te habló. ¿Para qué? Para traer ánimo a tu vida. A ti, el Señor te dijo que ibas a estar en la alabanza hace muchos años. Recuérdalo y camina en eso, porque ahí es de donde va a venir tu bendición. ¿Ok? Paréntesis cultural fue ese. Es lo malo de que los conozco hace como 20 años, desde que eran chiquitos. El Salmo 103, del 1 al 4, dice: que todo lo que soy alabe al Señor, con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Aquí la alabanza de David, acuérdate, el Salmo lo escribió David y estaba centrado en las cosas buenas que Dios hacía por él. Ahí es en donde está centrado. Esto no es un mensaje para alguien más, es un mensaje para él mismo.
Sí, es un mensaje el que él está recordando de lo que Dios ha hablado para su vida, y entonces seguramente estaba pasando un día difícil, un día problemático. Y entonces él empieza a decir todo esto que Dios ya había hablado. Es bien fácil quejarse de la vida, pero la lista de David aquí nos da muchas cosas por las que debemos de estar agradecidos. El salmista aquí se está recordando a sí mismo: alma mía, levántate. Sí, a lo mejor estás cabizbajo, estás cansado, no te quieres ni parar de la cama. Recuerda esto: alma mía, levántate. Alma mía, no estés triste. Alma mía, recuerda lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Recuerda que Dios ya te perdonó. Recuerda que todas tus fallas están en el fondo del mar. Alma mía, recuerda que Dios ya sanó tus enfermedades. Alma mía, recuerda que Jesús ya nos hizo justos. Y así podríamos seguir con promesas y promesas y promesas que estoy seguro que Dios ha hablado a ti en específico. Cosas que te ha dicho a ti en tu vida, en lo secreto, en algún evento, en alguna conferencia, en donde sea, Dios te ha hablado. Entonces necesitamos animarnos nosotros solos. Si David, que era un rey, que tenía mucha gente a su servicio, que podía haber hecho: oigan, oren por mí, ¿no? Es que ando cabizbajo, es que ando cansado, es que ando deprimido, échenme la mano, ¿no? David mismo, que es un hombre conforme al corazón de Dios, dijo: necesito recordar lo que Dios ha hecho, necesito recordar lo que Dios me ha hablado. Necesitamos animarnos nosotros solos. Si hoy te falta algo en esta vida, si te falta paz, si te falta tranquilidad, si te falta a lo mejor salud, si te falta dinero para llegar a fin de mes, recuerda esto que viene en el Salmo 23, del 1 al 3. Dice: el Señor es mi pastor, ¿y qué? Nada me falta o nada me faltará. Me lleva a descansar a prados verdes y me conduce a manantiales de agua fresca. Me da vida nueva, me lleva por buenos caminos para mostrarme lo bondadoso que es. El Señor es tu pastor, no mío solamente. El Señor es tu pastor y nada, ¿qué? Nada te faltará. Si te falta paz, si te falta tranquilidad, si te falta sueño, si te falta salud, si te falta dinero, sea lo que sea, ahí dice que Él es tu pastor y que nada te va a faltar. De igual forma el Salmo 121 dice: miro a lo alto de las montañas. Salmo 121:1 dice: miro a lo alto de las montañas en busca de ayuda. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor, el creador del cielo y de la tierra. Ahí no dice: mi ayuda vendrá de mi amigo, de mi esposo, de mi esposa, de los pastores, de la prédica del domingo. O sea, de ahí no viene la ayuda, de ahí pueden venir los consejos, pero la ayuda realmente viene del Señor. El Señor debe de ser nuestro todo. Y me acuerdo, ahorita me estoy acordando, de que a veces cuando la pastora llegaba a pedirle algo al pastor y el pastor le decía: no me lo pidas a mí, pídeselo allá arriba, ¿no? O sea, sí, yo puedo hacer lo que a mí me corresponde naturalmente, pero realmente a quien le debemos de pedir es a Dios. Y si Dios manda esa bendición a través de tu esposo, de tu esposa o de otra manera, pues Dios decide, pero la ayuda realmente viene de Dios. Aquí vemos en este versículo cómo se ve la seguridad y esperanza de la protección de Dios. No tiene sentido confiar en algo o en alguien excepto en Dios. Todos aquellos, bueno, luego, obviamente viviendo en la ignorancia y en que muchas veces estamos con los velos ahí todavía cubriendo en nuestro entendimiento, vemos cómo la gente confía en todo menos en Dios, ¿no?
confían en la pulserita, en el colgajito, hasta en la cruz si tú quieres, confían en el dinero, confían en el éxito, en el trabajo. O sea, andamos poniendo nuestra confianza en cualquier cantidad de cosas y no hemos entendido que realmente nuestra ayuda viene del Señor. A Él nada lo distrae y nada lo intimida, así que con Él estamos a salvo. Tú y yo estamos a salvo. Tú y yo estamos a salvo en el hueco de la mano del Señor. Cuando mi papá falleció, nosotros nos quedamos, vivíamos en una casa que él estaba construyendo, y a los que han tenido oportunidad de que se las enseñemos o de que vayamos, es una casa en medio del bosque, en medio de la nada, que no, estaba en obra negra. O sea, realmente vemos cómo incluso había gente alrededor, vecinos que eran medio mañosones, medio malosos, pero Dios siempre nos guardó en el hueco de su mano, ¿no? ¿Por qué? Porque la ayuda siempre vino de parte de Él y no de nadie más. Entonces, a Él nada lo distrae, nada lo intimida y con Él estamos a salvo. Así es que anímate tú con lo que Dios ya te ha hablado, ¿sí? Anímate tú. No necesitas muchas porras, es más, no necesitamos muchas veces ni siquiera que nuestro esposo, nuestra esposa nos anime, porque también queremos que eso pase. Y sí, es padre cuando eso pasa, pero no podemos depender de que a lo mejor él o ella traen otros problemas, están pensando en algunas otras cosas. Y entonces necesitamos animarnos a nosotros mismos. Y esto de animarnos a nosotros mismos o de háblate a ti mismo está relacionado con el tercer y último punto que vamos a ver el día de hoy, que dice así: anima y ayuda a otros. ¿Ok? Entonces no se trata solo de animarme a mí, de echarme porras y de decir, sí puedo, porque Dios va a abrir las puertas que tenga que abrir, Dios va a cerrar las puertas que tenga que cerrar, porque Él es mi sanador, porque Él es mi libertador, porque Él es el que me lleva, Él va delante de mí. O sea, no se trata solamente de mí, sino también se trata de los demás. Y vamos a ver Gálatas 6, del 7 al 9, y dice así: no se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra. Quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismos, solo cosecharán de ello la destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, cosechará la vida eterna. No debemos de cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Siempre que podamos, hagamos el bien a todos, especialmente a los que pertenecen a la familia de la fe. Entonces acá nos está diciendo que lo que cosechamos, eso sembramos, ¿ok? Nos dice también, el que siembra para agradar al Espíritu cosechará la vida eterna. Y también dice que si no nos rendimos en estar sembrando y sembrando y sembrando y sembrando, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Y aquí te voy a dar dos ejemplos. Uno que hace uno de los pastores que vimos allá en el Congreso. Y él dice que cuando está cabizbajo y cuando el ánimo no está en su mejor, no está en un pico arriba, ¿no? Lo que él hace es que saca su teléfono, abre su lista de contactos, y entonces ya que abre su lista de contactos, agarra y... Esto no lo dijo él, yo creo que a lo mejor él lo dice: Ave María, dame pontería, ¿no? Y pum, y en donde le para, o en donde le toca, le manda un mensaje de ánimo a esa persona. Y entonces dice que hay veces que se encuentra mandándole mensajes de ánimo al que le lleva los garrafones de agua a su casa, a la persona que le ayudó en cierto momento, a una persona que hace mucho tiempo que no ve. Y entonces eso es lo que él hace. Y entonces dice que le funciona bien, porque siempre, pues obviamente como Dios tiene el control, siempre
es palabra de bendición. Dice que incluso una vez le salió un amigo que tenía mucho tiempo de no verlo en Guadalajara y que no sabía ni por qué, y le escribió un mensaje de ánimo: oye, vas bien, tu familia y no sé qué, y tú puedes, y sigue echando ganas. Y en ese momento le entra la llamada de regreso, ¿no? Y entonces él dice: ya valió, me va a decir que qué, me creo, no sé qué, por andarle mandando ese mensaje. Y le dice: estoy parado en un puente y estaba a punto de aventarme porque no puedo soportar esta situación que estoy viviendo. Y entonces esa persona estaba a minutos o segundos de decidir quitarse la vida. Y ese mensaje hizo que esta persona reconsiderara, que viera todo lo bueno que tenía y no solamente lo malo, y entonces ayudó a salvar una vida, ¿no? Ayudó a salvar a esa persona, a esa familia y tantas cosas. Y entonces eso es algo que él hace y me pareció pues interesante, ¿no? A lo mejor un día de estos lo ponemos en práctica. Pero yo te voy a decir lo que yo hago y lo que yo he entendido para ayudar a los demás. Y es que una de las maneras más eficientes para salir adelante es orar por las necesidades de los demás, ¿sí? Cuando estás abrumado, cuando no quieres seguir, cuando estás harto, cuando estás cansado, orar por las necesidades de los demás, pero no por cualquier cosa, aunque eso siempre va a ser de bendición, pero sí orar por las necesidades de otra persona, pero que necesitan lo mismo que tú, ¿ok? Es importante, o yo he entendido que podamos orar por otras personas que necesitan lo mismo que nosotros. ¿Por qué? Porque entonces siembro, ¿y qué pasa? Cosecho. ¿Sí? Entonces, si sembramos maíz, ¿cosechamos qué? Maíz, ¿no? Si siembro calabazas, ¿cosecho qué? Calabazas. Entonces esa es la ley natural, que cosechamos lo mismo que sembramos. Entonces, si siembro oración en sanidad, ¿qué recibo? Si oro por la sanidad en las finanzas de las demás personas, ¿qué cosecho? Sanidad en mis propias finanzas. Si oro por las necesidades de paz de una persona, ¿qué recibo? Paz. Entonces, es importante que estemos orando por lo que las personas requieren, que es lo mismo que nosotros necesitamos. Sembramos y cosechamos, ¿sí? Puedes orar por muchas cosas por alguien y Dios siempre te va a bendecir, pero eso te va llenando como de fe y te va diciendo: está padre que tú quieras que otra persona le vaya bien como a ti, y entonces lo mismo que tú entregas es lo que Dios te da, ¿no? Lo que veíamos ahorita de la plática de la pastora, ¿no? Ella va a sembrar en esas personas que a lo mejor están tristes por haber perdido a un ser querido, y entonces ella va a recibir esa misma paz, ella va a recibir esa misma tranquilidad, esa misma confianza, esa misma esperanza. ¿Por qué? Porque lo está sembrando en alguien más. Y ya para terminar, yo te cuento con respecto a esto, un testimonio, ¿no? Por eso te digo que es importante que hagamos el esfuerzo de ir a este tipo de congresos, principalmente, o lo que yo entiendo, es porque puedes, dentro de lo posible, abstraerte un poco de tu realidad, ¿sí? De tu día a día, de lo que tienes que hacer, los niños, el esposo, la esposa, el trabajo, cualquier cantidad de cosas que tenemos que hacer. Entonces te abstraes un poco y estás más pendiente a lo que Dios pueda hablarte. Y cuando tenemos un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios, Él se encarga de responder nuestras oraciones, incluso en muy poco tiempo. Y entonces escuchamos esta parte de este mensaje, y como 2, 3 mensajes más adelante, otro predicador decía que había ciertas personas que estaban pasando por una etapa difícil de sus vidas, y esa etapa que ellos estaban pasando es una etapa en la que, o es algo
que igual, de la misma manera, había estado rondando ahí mi casa, ¿sí? Mi esposa, mi familia, y ahí estaba rondando, ¿no? Y entonces el pastor dijo, pero hay 3 personas ya en una situación más grave, ¿no? Nosotros no estábamos tan graves en ese asunto. Y entonces mi corazón lo que hizo, en lugar de como de pedir por mí, me puse a pedir por esas 3 personas que estaban en ese lugar. Y entonces yo me puse a interceder y a orar por ellas. No, cada quien en su lugar, ojos cerrados, nadie se mete con nadie, pero yo en mi mente y en mi boca estaba orando por esas 3 personas que estaban pasando por esa situación tan difícil. Y en ese momento, literalmente unas 2 horas después de que nos habían dado este mensaje, Dios trajo el convencimiento a mi corazón de que lo que había estado rondando mi familia se había ido. Y es, ¿por qué? Porque sembramos en las otras personas, y en ese instante yo vi mi casa y cómo eso que había estado queriendo atacar se esfumó. Literalmente lo pude ver cómo se esfumó. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, porque cuando le crees a Él, entonces vas a poder cosechar de lo que tú siembras. Entonces, hay una frase, no sé si te había tocado que yo la dijera y que a mí me gusta mucho, y dice así: que no pase un solo día sin que bendigas a alguien. Esa debe ser una frase, yo te invito a que la tomes, la hagas tuya, y que no pase un día sin que bendigas a alguien. Que des un aventón, que des una buena propina, que le digas a alguien que se ve muy bien, que trates de dar un buen consejo conforme a la palabra de Dios, que demuestres amor, que no pase un solo día sin que bendigas a alguien. Tú y yo debemos de aprender a ser personas de bajo mantenimiento, personas que en lugar de que demandan, ofrecen. ¿Sí? En lugar de que piden, mejor ofrezco. Esto es lo que yo tengo que dar, sea mucho o sea poco, esto es lo que yo tengo que dar, y entonces Dios te va a recompensar. Tú y yo debemos de ser personas que tienen una estrecha comunión con el Espíritu Santo, que se animan, ¿sí? Todas esas palabras que Dios ya ha hablado a tu vida, es importante que las estés recordando. Por eso es importante que a lo mejor tú en tu casa tengas alabanzas en el coche, en el trabajo, si tienes oportunidad. ¿Por qué? Porque entonces te estás llenando con la palabra de Dios, te estás llenando con sus promesas. Y cuando vienen las dificultades, cuando viene el tiempo difícil, tú en lugar de acordarte de la letra de Paquita, la del barrio, o de la letra de Bad Bunny, ¿no? O de Karol G, ¿no? Así para que los jóvenes me cachen la onda. Tú te vas a acordar de la palabra de Dios, tú te vas a acordar de sus promesas, tú te vas a acordar de lo que Él ha dicho de ti, de tu familia, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de tus padres. Uno de los versículos, o probablemente con el que más yo recuerde a mi madre, que ni siquiera es porque me lo dijera ni nada, sino porque así se llamaba en su nickname del Messenger, precursor del WhatsApp y demás cosas de ese estilo, decía: mi casa y yo serviremos al Señor Jesús. Y eso ella hoy lo puede ver cumplido. Mi casa y yo serviremos al Señor Jesús. Y hoy puede ver a sus, ¿qué les dije? 60 y algo, ¿ah? 50 y algo de años. Ella puede ver a sus hijos sirviendo a Jehová, sirviendo al Señor.
Ella puede ver a sus nueras y nueros sirviendo. Ella puede comenzar a ver a sus nietos, que aunque son niños, por ahí hay un par que ella ha discipulado constantemente, que son evangelistas, ¿no? Y entonces andan en la escuela y con otros rollos y todo, pero ellos sacan luego la espada y no es cierto, porque Dios sí existe, porque Jesús, porque esto, porque... Y entonces ella comienza a ver eso. ¿Por qué? Porque lo creyó, porque lo declaró, porque se tuvo que animar con esas palabras, porque tuvo su comunión con el Señor, porque eso sembró en otras personas y entonces estamos cosechando. Así es que tú hoy y yo también tenemos que aprender a ver las necesidades en otras personas para poder orar por ellas, para poder bendecirlas, para poder dejar esa pequeña semilla. Y esa semilla que tú dejes probablemente no te toque ver el fruto, pero eso no importa, porque es Dios el que planta la semilla y el que le da el tiempo para que esa planta o ese fruto crezca. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Espíritu Santo, gracias por esta palabra. Gracias porque hoy creemos que tú has estado hablando directamente a nuestros corazones, que tú has hecho y has transformado nuestros pensamientos, has transformado cómo veíamos algunas cosas en cada una de nuestras vidas. Y hoy te pedimos que nos des las fuerzas, la fortaleza para seguir creciendo en comunión contigo. Que tú quites toda distracción que hoy el mundo nos ofrece para que realmente podamos tener una comunión contigo, en donde tú seas la persona que nos aconseja, en donde tú seas la persona que nos guía, en donde tú seas el que nos diga qué puertas se abren, qué puertas se cierran, qué decisiones, qué camino, qué hacer, qué no hacer. Hoy, Señor, ponemos delante de ti este deseo de nuestro corazón en que podamos dar en el blanco. Y entendemos que la única forma de dar en el blanco es a través de una relación contigo. Yo hoy te pido que cuando vengan situaciones de desánimo a nuestra vida, cuando vengan problemas, cuando vengan situaciones complejas que tengamos que sortear del día a día, que tú traigas a nuestra memoria tu palabra, que tú traigas a nuestra memoria lo que ya has hablado de nosotros, lo que has dicho, lo que está escrito en tu palabra y lo que nos has dicho al oído en la intimidad. Hoy te pido que tú recuerdes en este tiempo a cada uno de tus hijos que hoy se encuentran aquí o que están viendo el mensaje a través de internet, Señor. Que tú recuerdes, que tú traigas a memoria todo lo que has hablado, lo que has dicho, lo que has aconsejado para que podamos tomar decisiones correctas. Hoy te pedimos que pongas en nosotros también un corazón dispuesto a orar y a bendecir por otros. Que nos dejes sembrar la buena semilla en los corazones de las personas que nos rodean para poder cosechar lo mejor que tú tienes para nosotros. Hoy te pido, Señor, que no pase un solo día sin que podamos bendecir a una persona. Danos el carácter, Señor, danos la fuerza, danos las palabras, que sea tu Espíritu Santo siempre hablando para poder animarnos, para poder seguir adelante, para poder librar cada una de las batallas personales que cada uno de nosotros estamos librando. Hoy yo te pido que fortalezcas a cada persona y que le recuerdes que la batalla que está peleando el día de hoy no es para siempre.
la batalla que tú estás peleando el día de hoy no es para siempre y es algo que va a pasar. Es algo que Dios tiene bajo control y es algo que Dios va a usar de provecho, aunque tal vez tú hoy no lo veas o no lo entiendas. Hoy te pido que bendigas a cada familia, Señor, que aquí se encuentra representada y que las guíes a ti, que las guíes a tu corazón y que las guíes en el propósito eterno que tú has puesto en cada una de ellas, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No somos robots, solo hijos de Dios, personas rotas e imperfectas que buscan a Dios.